Sí, ahí te- Como bien decía, comenzamos con uno de los pasajes más hermosos que encontramos en la Biblia. No es la primera vez que en la Biblia se diga o encontremos que el Señor Jesucristo ora al Padre. No es la única vez. De hecho, era un hábito en el Señor Jesucristo orar a Dios y lo hacía, ustedes se acuerdan, que se apartaba y pasaba muchas horas orando a Dios. Y ya como bien decía Diego, esto ya es un misterio. Dios orando a Dios. Pero en este capítulo, el capítulo 17, que vamos a leer solamente 5 versículos en esta mañana, es particular. Porque en este versículo, el Señor, en este pasaje, el Señor no se aparta solo, sino que está con sus discípulos. No ora en silencio como oramos muchas veces nosotros, sino que lo hace de una voz audible, tanto que Juan la pudo escuchar. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, no hay mucho misterio. Lo que el Señor quería en esa noche, y nosotros, si usted ha estado viniendo los miércoles, sabe que, como decimos, son las horas contadas para que Él vaya delante de la cruz. Él quiere en esa noche que sus discípulos escuchen su oración, lo que Él habla con el Padre. Él intercede en todo Juan 17 y aun cuando por ahí lo podríamos dividir o podemos ver muchas veces, como vamos a ver en esta mañana, la palabra gloria o la gloria de Dios o la gloria del Hijo, lo hace, Él intercede, por eso se conoce la oración intercesora, lo hace por medio de la cruz. Y esto ya, como bien decía ahí en la zarza Moisés, tendríamos que sacarnos las sandalias y caminar porque este es santo. Yo no sé si para mí, yo pienso de este pasaje que de alguna manera es una ventana del cielo. Porque bien dice Pablo a los romanos y nos dice a cada uno de nosotros que el Señor ha resucitado, ¿no? Sí. Y que hoy está a la diestra de Dios y ¿qué hace por nosotros? Intercede, es decir, que el Hijo le habla de nosotros al Padre. Aun cuando Él conoce nuestras debilidades, aun cuando Él conoce tus debilidades, en el cielo se menciona tu nombre y mi nombre. Y esto es glorioso. De hecho, por eso pienso que esto de alguna manera quedó registrado para ver, si bien la palabra es viva y verdadera, para ver lo que está pasando en el cielo. Él intercede por nosotros. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos en esta noche. Estoy en Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Cuando nosotros dividimos todo el capítulo 17, muchas veces se lo considera estos primeros 5 versículos, piensen en una oración, es como yo les dije, es el Señor Jesucristo orando, y por eso usted ha visto que dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, y ahí Él ora. Muchas veces, con una buena intención, tratamos de dividir, y muchas veces se divide que Él comienza esta oración pidiendo por Él, versículo 1 al 5, después, a partir del versículo 6, se lo conoce como la sección donde Él pide por los discípulos y también después, al terminar, donde pide por todos aquellos que somos hijos de Dios. Y aun cuando es con una buena intención, tenemos que ver que el Señor Jesucristo acá no pide como pediríamos vos y yo. Si nosotros queremos, no sé, cambiar el auto y le pedimos, Señor, dame los recursos porque vos sabés que este auto, y bueno, ahí le agregamos un poquito, ¿no? Ya no me anda, se me rompe y yo quiero que vos me des un auto. Eso es pedir para uno, ¿no? Y que no está mal tampoco, bajo la voluntad de Dios y con un corazón dispuesto, no está mal. Pero el Señor Jesucristo pide, y como yo les decía, toda esta oración está atravesada por la cruz, por el sacrificio del Señor en la cruz, por como hemos cantado, y ha sido hermoso los coros que hemos cantado. De hecho, dice Leon Morris, un comentarista, de esta parte de la oración, de los primeros 5 versículos que hemos leído juntos, de esta parte de la oración suele decirse que es la oración de Jesús por Él. Como Él ora por ser glorificado, lo hemos visto en el versículo 1 y 5, tal vez haya algo de eso. Pero mire lo que dice este autor, pero no es una oración por, entre comillas, en el sentido en que usualmente lo entendemos, como oraríamos nosotros por algo tal vez material. Puesto que su glorificación ha de verse en la cruz, más bien es una oración para que la voluntad del Padre se haga en Él. Si vamos a hablar, dice, de la oración de Jesús por Él, al menos debemos tener en claro en que Él no buscaba nada para Él. Lo que está diciendo este autor es que el Señor Jesucristo ora al Padre, y como vamos a ver, para que el Padre lo glorifique, no se preocupe, ya vamos a hablar de esto, pero no para que Él tenga por Él, sino para que la voluntad de Dios, del Padre, sea cumplida en Él. ¿Se da cuenta la diferencia? Y es por eso, como yo le decía, esta oración está atravesada por la cruz. Porque el Señor Jesucristo está orando al Padre con los ojos arriba, pero de alguna manera podríamos ilustrarlo de esta manera, ¿no? De una forma horizontal está mirando la cruz. Piense en un momento y póngase en este pasaje, faltan horas para que Él esté crucificado. Falta horas para que el propósito de la voluntad de Dios sea cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que Él le dice, Padre, la hora ha llegado. Y yo quiero que en esta noche, podamos mirar en esta sección de la oración que Él pide para que el Hijo sea glorificado por el Padre, y ya lo vamos a ver, ¿sí? Él pide que el Padre lo glorifique. Él pide también que el Padre sea glorificado por el Hijo, es decir, que Él lo que va a hacer le dé gloria al Padre, y Él pide para que nos dé vida eterna. Y esto es maravilloso y ya lo vamos a ver. Lo primero que quiero mencionar, miremos juntos, vamos a unir los pasajes, el 1 y el 5. Dice, Padre, siempre en 17, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No es un dato menor que el Señor Jesucristo, cuando ora, dice una gran verdad. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Usted se ha leído y ha venido estudiando los miércoles, ha podido ver que antes hay muchos sucesos donde
los judíos van a aprender al Señor Jesucristo, pero ¿qué dice? Su hora todavía no había llegado. Cada minuto, cada acontecimiento de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en esos días estaba en el plan soberano de Dios. No se corrió ni un segundo más, ni un segundo menos, sino que Él dijo, tu hora ha llegado. No la hora de los judíos, no la hora de los soldados romanos, tu hora ha llegado. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 30, Hechos 2, 23. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas, si se puede. Es un pasaje hermoso. Dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Cada clavo, cada golpe en los clavos era parte del plan de Dios. Todo estaba orquestado por Dios. Si vaya pensando en esto, el Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida. Nadie toma mi vida. No, no, yo la pongo ¿para qué? Para glorificar al Padre. Dice Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Y qué dice? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No hace mención acá que lo mataron, pero sí hace mención y resalta este pasaje la palabra entregasteis y negaste. El contexto de este pasaje ahí en Juan, en el 3, a partir del versículo 13, habla que los judíos aprobaron a Barrabás y negaron a Jesús. Los judíos negaron al Señor Jesucristo, aquel que no había cometido pecado, aquel el cual dice en este versículo que Pilato quería soltarle. Él decía, miren, yo no sé, no encuentro pecado en él. ¿Cuál es la razón por la cual lo quieren matar? Pero ellos decían, crucifícale, crucifícale, no queremos, y proclamaban el nombre de un hombre, un asesino, Barrabás. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque a Cristo no le importaba la aprobación de los hombres. A Cristo no le importaba la aprobación de los hombres. A Cristo le importaba clamar como lo hizo en la cruz, diciendo, consumado está, como dice la Biblia de las Américas. O terminado está. O como bien dice la Reina Valera, consumado es. La obra que me diste que hiciese, esa la he terminado. Él quería escuchar la voz de aquel que lo había encomendado en la eternidad. Aquel que le había dicho, he aquí, envíame a mí. ¿A quién voy a enviar? Y salta allí el profeta tomando las palabras del Mesías, del Señor Jesucristo. He aquí, envíame a mí. Esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, tiene que ser un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Quién puede leer Gálatas 1:10? Buscando no la aprobación de los hombres, y saben que está en nuestro ADN, está aún en el ámbito muchas veces de la iglesia, la aprobación de los hombres. Nosotros tenemos que, aún cuando no vamos a terminar en una cruz, o al menos cumpliendo la obra de la cruz, nosotros tenemos que terminar nuestros días y decir, consumado es. No para salvar a otros, sino para glorificar a Dios. ¿Quién puede leer Gálatas 1:10? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Muy bien. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo no quiso en la cruz la aprobación de los hombres, sino hubiera sido una catástrofe. Podrían haber sido tal vez liberados porque Él tenía poder y siempre fue Dios. Tal vez hubieran sido liberados de los romanos, pero no liberados del pecado. Gloria a Dios que Él cumplió en la búsqueda de glorificar al Padre. Y una vez más, sé que ninguno de nosotros somos Cristos y no tenemos que salvar a nadie. No nos podemos salvar a nosotros mismos, vamos a salvar a alguien. Pero esto es un buen ejemplo para todos aquellos que queremos servirles. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y es verdad que hay en la esfera de la iglesia esto no es aislado ni nada por el estilo, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que buscar glorificarle a Él. Y la pregunta que nosotros, volviendo al pasaje, nos tenemos que hacer, ¿cómo es que cómo es que el Padre lo glorifica al Hijo? ¿Qué es esto de glorificar? Lo glorifica o lo pone en alto resucitándolo de entre los muertos. Mire lo que dice, hay un montón de versículos, yo solamente leo uno, Primera de Pedro 1:21. Lo vamos a leer y antes de leerlo le voy a decir por qué lo vamos a leer, para que usted vea la relación entre que Dios lo resucitó de los muertos y la relación que hay con darle la gloria. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice un comentarista, la glorificación del Hijo alcanza su grado pleno en la resurrección de entre los muertos. La cruz era el carro triunfal que la introducía a la resurrección y a la ascensión a los cielos. Dios lo glorificó. ¿Cómo lo glorificó? Porque un día algunos hombres fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Esa es la garantía que Dios está satisfecho en la obra de la cruz. No hay muchos referentes hoy en día, la verdad no sé si se podrían encontrar. Hay referentes de, no sé, ponga la religión que usted quiera, hay una tumba. Nosotros, aquellos que seguimos a Cristo, podemos decir, no hay una tumba, la tumba es prestada, no nos interesaba la tumba, por eso era prestada, y la tumba está vacía. Una vez más, alguien, o yo lo leo, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo vamos a leer por favor del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo se humilla y el Padre lo glorifica. Una vez más, ninguno de nosotros es Cristo, pero esto es un ejemplo para nuestra vida. El Señor se encarga de exaltar a los humildes, pero también ¿de qué se encarga? De humillar a los orgullosos. Él está, dice ahí, Él resiste, la palabra resiste, ahí es, Él está como los soldados, ¿se acuerdan que están esperando para batallar? De esa manera, con esos nervios, con esa prontitud para ir a la batalla, de esa manera mira Dios a los orgullosos. Y Cristo se humilla y el Padre lo exalta. Ahora, en Lucas, no lo busquen, ¿se acuerdan cuando camina con estos hombres a Emaús?
Él le dijo, no sé, ustedes vieron que les va citando la palabra y le va diciendo, era necesario que todas estas cosas ocurrieran. Era necesario que el Hijo sea humillado. Era necesario que padeciera estas cosas. ¿Para qué? Versículo 26, si lo querés poner. Lucas 24, 26. Era necesario, acá está. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario la cruz para la gloria. Era necesario que el Hijo fuera crucificado en una cruz para que el Padre lo pueda exaltar. Pensaba, pensaba en estos días cuando leía esto, ¿qué ejemplo nos da Cristo? Porque uno podría aprender del apóstol Pablo, y bien hacemos, por eso está en la Biblia, pero que Dios, o Cristo mejor dicho, siendo Dios, nos dé ejemplo a nosotros de humildad, que nos dé ejemplo de ser exaltado por aquel en el cual tenemos que ser exaltado, que es Dios. ¿Qué sería de nuestra vida si buscáramos esto genuinamente? Y gloria a Dios, porque como les decía, la gloria que Él pedía estaba atravesada por la cruz. Él no pedía nada para Él mismo. Él había disfrutado eternamente la gloria. Siempre. Nosotros vemos ahí en Isaías 6 que los ángeles le daban gloria. Él sustenta todas las cosas con su mano, pero Él quería la gloria de la cruz. Esto es maravilloso. Él quería y Él tenía toda la gloria. No le hacía falta más gloria para ser Dios. Él siempre fue Dios. Y eso es una verdad, ¿no es cierto? Pero Él quería la gloria de la cruz. Maravilloso. Ahora, no tan solo que ora por su gloria, para que Dios lo glorifique, para que Dios lo resucite, sino que también ora para que el Padre en esa obra sea glorificado. Mire el versículo 1, Juan 17:1. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es como que el Padre glorifica al Hijo resucitándolo y el Hijo en esa obra va a glorificar al Padre. Yo te he glorificado, dice el versículo 4, en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Una oración hermosa, esta última que hemos leído. Me encantaría que yo pueda decir esto cuando termines mis días. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Él me diga, bien, buen siervo, fiel. Solamente mencionar, no nos vamos a perder, pero la glorificación del Padre es distinta, no es el término justo para esto. ¿Sí? Si hubiera algún maestro o un teólogo me estaría diciendo, pero es para que nosotros lo entendamos. La glorificación del Padre no es la misma que la del Hijo. El Hijo, de alguna manera, recibe algo. ¿Sí? Nosotros lo leímos, por ejemplo, en Filipenses. Dice que Dios lo puso por sobre todas las cosas para que un día, hoy nosotros, pero también pronto, y gloria a Dios que sea pronto, toda rodilla se va a doblar delante de Él. ¿Sí? Dios como de alguna manera le da algo al Hijo. En cambio, la gloria del Padre es un poco diferente. Él no recibe nada como en el caso del Hijo. Y podríamos mencionar al menos 2 o 3 cosas en las cuales el Padre sí es glorificado. La primera es, el Padre es glorificado por lo inmensurable de su plan eterno llevado a cabo. Inconmensurable es aquello que no se puede medir, aquello que no se puede dimensionar, aquello que no entra en nuestra mente, no hay una cinta métrica, por así decirlo, para medir ese amor. De hecho, Pablo lo dice. El plan de Dios para salvar al hombre no se puede calcular. Porque mientras nosotros lo odiábamos, Él nos amaba.
Mientras Él estaba llevando a cabo ese plan eterno, ese plan que Dios había diseñado en la eternidad de salvar al hombre pecador, ¿qué hacían los hombres pecadores? Le daban látigos, le daban más látigos, lo escupían, se burlaban de Él, lo crucificaban. Mientras más amor le mostraba a Dios al hombre, más odio le mostraba el hombre a Dios. Y aún así el plan de Dios se llevó a cabo. Dios terminó salvando al hombre. Nada lo cambió. Él dice que puso su frente como un pedernal y fue a la cruz. Aún cuando lo escupían, aún cuando se burlaban de él, nada cambió. Es verdad que llegó la hora justa, el minuto justo, el segundo justo en el plan de Dios, pero aún Cristo, sufriendo con la carga del pecado, llevó a cabo ese plan eterno. Y nosotros, hermanos, cuando miramos esto, tenemos que decir gloria a Dios, gracias Dios, y le damos gloria, esa es la gloria. Y puede ser que en esta noche cada uno de nosotros, con el velo que se ha quitado, podamos decirle gracias Dios por la salvación que tengo en ti. Hoy es un momento para agradecerte. La enseñanza nos tiene que llevar a eso, el Evangelio nos tiene que llevar a eso, a glorificar a Dios. Cuando se burlaban de Él, cuando mostrábamos la parte más oscura del hombre, Él entregaba a su Hijo por propiciación, por pago, por nuestros pecados. Y esto es tremendo. Y nosotros sabemos que si yo y ustedes hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho tal vez hasta cosas peores. Estaban escupiendo a Dios. Qué tremendo, ¿no? Se estaban burlando de Dios, el mismo Dios que, como hemos estudiado en todo el libro de Juan, ha existido eternamente, donde nuestra mente no puede entender y ahora se ha hecho un hombre, como vemos allí en Filipenses, y está delante de los hombres, y los hombres en vez de arrodillarse delante de él, se arrodillan delante de César, de los sacerdotes, y a él lo escupen. Así somos. Y el plan de Dios no cambió. Segundo, el Padre es glorificado por el Hijo en la cruz, porque no hay nada que revele más sus atributos que la cruz del Calvario. ¿Se acuerda que hace algunos miércoles vimos que era un atributo? Un atributo, aun cuando es una definición bastante complicada, responde a la pregunta ¿cómo es Dios? Entonces decimos ¿cómo es Dios? Dios es amor, Dios es misericordioso. Y en la cruz del Calvario, en ese plan eterno de Dios, revela como ninguna otra cosa en la historia la gloria de Dios. Mire lo que dice un comentarista. La cruz mostró la gloria de Dios como ningún otro evento en la historia. Reveló su rectitud, justicia y santidad al requerir la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez más, reveló cuán recto es Dios, cuán justo es Dios, cuán santo es Dios, porque requería la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, haciendo referencia a 1 Pedro 1:19. En propiciación, dice este comentarista, por su ira santa contra el pecado. Al mismo tiempo, cuando Dios se ve a un Dios justo, dice este hombre, al mismo tiempo demostró dramáticamente su gracia, misericordia y amor por enviar a su Hijo Santo a morir por los pecados de quien en absoluto lo merecían. Se da cuenta que no hay evento en la historia que muestre la gloria de Dios como la cruz. Cuando yo les explicaba los atributos, veíamos a Moisés, ¿se acuerdan? Sí, Éxodo 34. Y vimos que Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y no pasa nada extraño, no hay fuego, y de hecho estaban acostumbrados a verlo, no hay una nube en este momento. Cuando Dios se revela a Dios, Dios le dice a Moisés cómo es Él. Le muestra sus atributos, se revela delante de Él. Y Moisés, como hemos visto allí,
no me acuerdo si es el versículo 7 del capítulo 34 o el 8, se postra delante de Dios. Dice que se apresura para tirarse a tierra a adorarlo a Dios. Eso hace la gloria de Dios. Ahora, si nosotros, que estamos frente a la cruz, espera que voy a sacar. Espera. Si nosotros que estamos frente a la cruz, nosotros que vemos allí a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios que no permite el pecado y como tal ha condenado a su Hijo, pero también vemos a un Dios de amor, misericordioso, como nunca se había visto en la historia. ¿Qué menos hacer que postrarnos delante de Él y darle la gloria? Hermanos, la pregunta es, tal vez alguno de nosotros hoy está cansado, ¿sí? Físicamente. También, no, estoy bien, si era por la campera que... no, ya. Tal vez alguno de nosotros está agotado por las cosas de esta vida y tal vez muchas veces nos olvidamos del Evangelio para nuestra vida. Contemplemos la cruz. Contemplemos la cruz. Es verdad que muchas veces pasamos por, no sé, hasta problemas de autoestima, si quiere llamarlo así de esta manera. Pero cuando miramos la cruz, cuando miramos cómo Dios se ha revelado, cuando miramos cuánto Dios nos ha amado, que ha entregado a su Hijo para morir por nosotros, esta es la gloria que tiene que buscar el hombre. Aún más, esta es la gloria que tenemos que buscar nosotros. Yo muchas veces, por ahí puedo ser muy drástico, pero algunas veces veo, usted tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero hoy en día con las redes, con nuestros propios estados, veo muchas veces cómo usamos los pasajes de la Biblia para alimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Para darnos, no sé, como palabra justa, de alguna manera un poco platónica. Y no digo que esté mal, sí, es con buena intención. Pero el cristiano está completo cuando glorifica a Dios. Podemos hacer un montón de cosas, podemos trabajar para Él, pero si no, nuestra vida no está completa en glorificarle a Él, si yo no, hace cuánto que no quedo maravillado delante de la cruz, hace cuánto que no tengo la experiencia, no digo de una experiencia física de postrarme delante, pero en adoración, en oración, Señor, gracias por la cruz. La cruz es necesario para nuestra salvación, en el momento en el cual nos convertimos. Pero no, ahora no queda obsoleta y comienza a trabajar la ley de las cosas que sí tengo que hacer y las cosas que no tengo que hacer. De hecho, Pablo lo condena ahí a los Gálatas. La vida cristiana es una vida completamente de gracia, donde no es una religión, sino, y nosotros lo decimos, es una relación de íntima comunión con Dios. Yo me tengo que regocijar en Dios, me tengo que regocijar en el Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho en la cruz. Él manifestó el poder, su poder, uno de sus atributos, resucitando a su Hijo, pero también venciendo la muerte. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No tan solo que resucitó a su Hijo, venció la muerte, sino que venció a aquel el cual tenía el imperio por la muerte. Ya no hay condenación, ya nada nos puede arrebatar de la mano de Cristo, no por nosotros, gloria a Dios, sino porque Él lo ha determinado así. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo no vamos a ver cuando miramos la obra de la cruz, cómo en un área, cómo en un punto nosotros no vamos a decirle, gracias Señor? Alabado sea tu nombre, ese plan que no entiendo, que no comprendo, pero que puedo disfrutar. Tendríamos que rever nuestra situación. Ahora, no tan solo ora, Dios ora, el Señor Jesucristo, perdón, ora por su gloria de parte del Padre, no tan solo que ora por la gloria de parte de Dios, de parte de Él, sino que ora que en esa gloria, en ese plan eterno, Él dé vida eterna.
Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia de las Américas dice, le has dado autoridad. Y como Dios, en todo el Evangelio de Juan, nosotros vemos la autoridad del Señor Jesucristo. Y Él tiene autoridad sobre los demonios. Él tiene autoridad sobre las enfermedades. Él tiene autoridad para emitir juicio. Y yo en lo personal no digo que estas cosas sean pocas, porque estas cosas demuestran que es Dios. Pero esta autoridad de los hombres para dar vida eterna es como si fuera la corona de la autoridad. Que Él dé vida eterna a aquellos de los cuales el Padre le ha dado. Entonces, en primer lugar, tiene autoridad, dice este pasaje. Segundo, Él da vida eterna, dice, para que dé vida eterna. Y tercero, Él da vida eterna a todos los que el Padre le da. Vamos rápido a Juan 10, 27 al 30. Solamente mencionar lo que muchas veces nos cuesta entender. Aún en el ámbito evangélico hay una división porque no se puede comprender, pero la palabra es clara. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, que el Padre le ha dado al Hijo todos aquellos en los cuales el Hijo le va a dar vida eterna. Dice Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por favor, el 28, Rebe. Por ahí lo pasamos muy rápido, ¿no? Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás. Tribulación, diría Pablo, no. Angustia, diría Pablo, tampoco. Nadie puede perecer si el Hijo nos ha dado vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30 y último. Yo y el Padre uno somos. En ese plan eterno de Dios, el Padre le da al Hijo a aquellos que han de ser salvos. Nunca en la Biblia dice aquellos que han de ser condenados. No lo encontramos. Es muy normal que las personas hablen de Dios. ¿Sí? Usted puede hablar con su compañero de trabajo tranquilamente y hablar de Dios. Aún la realidad también es que últimamente el mensaje de Dios, como lo conoce el hombre o la sociedad, ya queda un poco anticuado, ¿no? Es decir, que ya ha pasado a un segundo, tercer lugar, pero de alguna manera las personas pueden hablar de Dios. Pueden tener una idea de Dios. Si hay alguien que es un poco más experimentado en el tema, podríamos decir, puede ser que no tan solo le hable de Dios, sino que le hable de Jesús, le hable de una cruz, le hable de que está en los cielos. Pero la vida eterna consiste en esto, en el conocimiento, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el conocimiento. En esto reside la vida eterna. Un conocimiento, como bien lo usa Pablo también, un conocimiento de experiencia, un conocimiento de intimidad. Esta es la vida eterna. Es una relación íntima y profunda con el Señor Jesucristo. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que tenemos vida eterna, estamos con Cristo y, como bien dice Pablo, en Cristo, y disfrutamos todas las cosas con Él.
y somos bendecidos en Él y nos espera la eternidad en Él y vamos a estar en los cielos con Él. Gloria a Dios. Por eso, la salvación o la vida eterna comienza en este momento y tal vez, querido amigo, pueda comenzar en este momento. Esta es la vida eterna, conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, aquel que ha sido enviado por el Padre. Hay una buena postura hablando de este conocimiento y es verdad que comienza con la salvación, pero es un conocimiento que se traslada a la eternidad. Y nosotros en el cielo vamos a contemplar muchas cosas, como por ejemplo las calles de oro. Usted lo ha leído, ¿no? En Apocalipsis. Pero yo no sé, no lo podemos pensar porque nuestro cuerpo va a ser glorificado, perfeccionado, pero si lo tuviera que pensar de este lado del cielo, sí, por ahí después cambio, nos vamos a un día, bueno, cuando andemos en las calles de oro, y ya después nos vamos a acostumbrar, ¿o no? Vamos para allá, venimos para acá. Lo estoy pensando de este lado del cielo, ¿no? Y nos vamos a acostumbrar. Y vamos a conocer. Y vamos a contemplar los lugares que Dios ha preparado para aquellos que son hijos de Dios. Pero lo que no vamos a poder, vamos a estar eternamente conociendo es a Dios. ¿Usted se da cuenta de lo que esto significa? Usted va a estar en la eternidad conociendo a Dios y lo va a glorificar. Es decir, aún con nuestro cuerpo perfecto, sin relación con el pecado, Dios va a estar ahí. Yo no voy a decir, oh Dios, no, voy a mirar a Dios, voy a contemplarlo a Dios y es como si lo viera por primera vez. Yo sé que, o al menos mi mente no lo puede dimensionar. Pero tratemos por un segundo lo que esto significa, estar en el cielo, acostumbrado a los palacios. Es pobre la definición que estoy dando, pero una vez más, de este lado del cielo. Pero si hay algo que me va a dejar maravillado, hay algo que me va a buscar postrarme delante del piso que tenga, no es los adoquines de oro, sino que es el conocimiento de Dios. Un conocimiento que, es decir, que Dios se me va a manifestar eternamente y eternamente yo voy a quedar maravillado de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3 en la NTV. A mí me encanta mucho en la Reina Valera porque hace referencia a Éxodo, pero lo voy a leer en la NTV. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Él vivirá con ellos. Esta es la vida eterna. El conocimiento eterno de Dios que comienza con la salvación. ¿Todo por qué? Podríamos decir, para terminar. Porque el Hijo tiene autoridad para la vida eterna. Porque el Padre lo ha glorificado y le ha dado potestad sobre todo hombre. Por eso, querido amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en el cual uno puede traer ese conocimiento tal vez en esta noche un poco intelectual que has adquirido, pero traerlo al corazón. Y oro y oramos para que puedas mirar la cruz y puedas mirar ese amor eterno, puedas mirar la misericordia de Dios, ese amor a pesar de, y puedas también, por otro lado, ver el peso de tu pecado, el costo de tu pecado, porque por tu pecado Cristo fue a la cruz. Por mi pecado Cristo fue a la cruz. Pero por su amor, hoy nosotros podemos decir, yo tengo vida eterna. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy, querido amigo, es el momento para rendir tus cuentas con Dios.
No hay palabras, no hay que poner muchas palabras, sino presentarme delante de Dios. Dios mira el corazón, no hay un modelo, no hay un modelo. No te podría guiar, pero Dios, aquel que mira los corazones, aquel corazón arrepentido, no es, como dice Isaías, lo contempla y lo mira y ve las intenciones. Y hoy puede ser el día en el cual alguien pueda gritar, yo tengo vida eterna. Pero queridos hermanos, y con esto termino, tenemos que volver a la cruz. El Evangelio es para nosotros. El Evangelio es para nosotros. No somos tan buenos como pensamos. No somos tan buenos como pensamos. Una y otra vez necesitamos el Evangelio. Para salvación no. Gloria a Dios, porque si no lo necesitaríamos cada 2 segundos, porque con mi mente peco delante de un Dios santo. Lo necesitamos para que en mi vida lo glorifique a Él, para encasillarme un poco y salir un poco de este ego que muchas veces me atrapa en esta humanidad perversa en la cual todavía vivimos. La iglesia necesita el Evangelio. Los pastores necesitan el Evangelio, los líderes necesitan, los maestros necesitan el Evangelio. Necesitamos el Evangelio porque cuando Cristo es glorificado con mi vida, cuando yo sé lo que soy en Cristo, seguramente y convencido es que la iglesia cambia. Nosotros cambiamos. El pueblo de Dios cambia. Por eso que en esta noche podamos mirar la obra de la cruz y glorificar a Dios. Amén.